de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. En el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad. Aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el domingo 27º de Pentecostés y como es el último, entonces corresponde la misa del domingo 24º y último después de Pentecostés, con el cual quiere la Iglesia clausurar, finalizar, terminar el año litúrgico, siempre con este mismo evangelio apocalíptico. A ver si de una buena vez por todas el clero antiapocalíptico, antiexegético, antiparusiaco, se deja de esa ignorancia y brutalidad exegética que conduce al error. Es peor que lo que aconteció con el pueblo elegido, con las escrituras en las manos y tergiversándolas, pues eso hacen todos los obispos y curitas que no quieren admitir la realidad apocalíptica que la Iglesia nos pone cada vez al finalizar el año litúrgico. Eso es una prueba irrefutable del desprecio y de la manipulación exegética del clero indocto y judaizante. Porque eso lleva al rechazo, no ya como los judíos, de la primera venida, sino de su segunda venida. Y así lo vuelven a inmolar en su iglesia, esperando restauraciones que no son. Porque no son la restauración parusiaca, apocalíptica que el Verbo encarnado ha querido. Cuando Él vuelva su segunda vez, con todo el poder de su gloriosa majestad. Por eso el Apocalipsis es la gran revelación, descubrimiento ¿de qué? Del retorno glorioso de Cristo Rey, para instaurar aquí en la tierra su reino milenario. Y eso es hoy, olímpicamente rechazado, ignorado, tergiversado, combatido. Y eso es intolerable. Y esa es una de las grandes causas por la cual la Iglesia ha caído en la apostasía, en la herejía y en el cisma. Y si no es la razón primera, última y casi única, podríamos decir. Porque el Vaticano II fue abierto por Juan XXIII, no queriendo ser profeta de gracias como esos que creen que Cristo está pronto por volver. Porque aquí hay una primavera, un resurgimiento, una restauración, una aleluya de la Iglesia triunfante como un poder más político de este mundo. Y eso no es la Iglesia de Cristo. Esa es la Iglesia del Anticristo, instaurada
pública y oficialmente con Vaticano II, guste o no guste. Y no nos quedemos cortos, porque aquí todos los obispos se quedan cortos, todos digo. No se salva ni uno, ni aun aquellos que se dicen sedevacantistas. No hay ninguno que con claridad teológica, exegética y doctrinal diga que la nueva iglesia posconciliar es la iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, con su pseudo profeta o serie de papas, antipapas, mejor dicho, una serie que culminará en el último antipapa o pseudo profeta. Nadie que yo lo sepa lo dice. Y si hubiera alguno, que me lo hagan saber, para rendirle pleitesía. Porque esto es una vergüenza que pase en la tradición, no ya en el modernismo, esos no tienen ni fe ni nada, pero en la tradición sacrosanta, que esto se desconozca, que esto se combata, que Monseñor Williamson se dé el lujo, Monseñor Ford, el padre René Trincado con su non possumus, Nogué allá en Brasil, como doctor del epicentro de Don Tomás de Aquino, en La Reja, en Ecón, de Galarreta, Tissier, Felé, están cortados todos por la misma tijera antiapocalíptica. Y por eso la fraternidad se ha hundido, aunque tengan ahora un enorme y monstruoso seminario con piscina para que los seminaristas se refresquen. Y que es un seminario, hay que decirlo, interreligioso, entre la religión verdadera y la conciliar, que es la falsa. Porque ese seminario ha sido erigido para eso, para albergar a los tradicionalistas y a los otros que no son tradicionalistas, pero que también quieren tener una más o menos noción conservadora de la iglesia. Y ahí hay dinero de Satanás, del Vaticano judeo-masónico, de la iglesia posconciliar. Monseñor Felé está más vendido que Caperucita Roja. De eso no se salva el imbécil. Porque hay que ser imbécil. No hay derecho a hacer lo que está haciendo. Allá le tendrá que arreglar cuentas a Dios. Él y todos los que le hacen el juego. Y los que iniciaron el juego, Smith Berger. Entonces, con el último, 24º evangelio, después de Pentecostés, quiere siempre la iglesia manifestar cómo va a ser el final de esta hecatombe humana y de esta gran esperanza divina. Por eso el Apocalipsis no es lo que creen tontunamente la mayoría, incluso del clero, la hecatombe. Eso es lo que la antesala,
El Apocalipsis es la manifestación de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, con la precedente, apostasía, tribulación magna, abominación de la desolación, caídas del cielo, desestrellas y del sol, oscurecimiento. Pero es la gran esperanza. Y por eso nos da un aliento en la imagen de la higuera, para que nos alegremos cuando veamos toda esa hecatombe colosal. Levantar la mirada al cielo e implorar la venida de Cristo para que se abrevien esos tiempos sin los cuales nadie se salvaría. Y por eso nos habla de la profecía de Daniel, de lo que ya había acontecido, cómo se profanó el templo, cómo se suprimió el culto, cómo fue la idolatría. Eso es la abominación, la idolatría cultural. Lo que hizo Pilato, lo que hizo Adriano en el templo. Eso era lo que los judíos llamaban abominación en el templo. Pues entonces, así como una figura, como tipo de lo que sucedió e iba a suceder con la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano su padre, acontecer en el mundo y en la iglesia. Eso lo dicen los santos, como San Hilario, Santo Tomás, que lo citan, y otros. Entonces es la gran profecía de lo que acontecería en la iglesia misma, en el templo, donde sea una abominación, una idolatría, que es lo que hoy constituye la religión humanista, que se pregona ecuménicamente por doquier, sin dogmas que dividan, y con solidaridad humana, como lo hemos visto a Francisquito, pseudoprofeta anticristo, decirlo en su último mensaje televisivo. Anticristo es un seductor, un impostor, un usurpador de la bondad de Cristo, de la fisonomía de Cristo, de la autoridad de Cristo, pero con una doctrina perversa, corrompida, invertida. Y por eso ha dado Francisquito muestra. ¿Quién soy yo para juzgar? Pues si tú no eres nadie para juzgar, aguántate lo que te diga y no me juzgues, che. Así de claro. Entonces esa gran usurpación en la falsificación doctrinal, eso lo dice Santo Tomás de Aquino comentando el pasaje de hoy. La gran tribulación producida, y ya lo he dicho 100.000 veces, por la falsificación de la doctrina. Porque no se da ejemplo, documento, lección, cátedra de verdad, sino de confusión. Y se nos falsifica la verdad que une, mientras que el error divide. Por eso Dios es uno, único y verdadero.
Por eso no puede haber varios dioses, ni varias religiones, ni varias verdades. Una sola. Y de ahí desciende toda otra. Por eso es una apostasía, la libertad religiosa, el ecumenismo religioso, sin dogmas. Porque yo puedo ser ecuménico en la Iglesia Universal, que es la católica, con dogmas. Y hasta el dogma principal de la sacrosanta y divina Trinidad ha sido denegada por el usurpador Francisco. No tengo ya tapujos. No es ni peor ni mejor que los otros. Son todos iguales, pero se va evidenciando más. Y hoy ya, el que se escandalice de oírlo es porque no hay nada que hacer. Se quiere escandalizar, porque si no se escandaliza de lo que él hace y dice, es porque ya no tiene fe esa persona. Cree tener una fe, como muchos que se dicen católicos, pero ¿qué fe tienen? Perdónenme. Cuando todo se acepta. Y en el orden, tanto religioso como en el moral. ¿Quién no acepta hoy la contracepción? ¿Quién no acepta hoy el concubinato? Si fueran católicos, no lo aceptarían. Así de claro. Y no se diga ya de todo el resto. Eso es la prueba de la apostasía. Pero claro, pintada de solidaridad ecuménica, de compasión humana, porque el ídolo al que se adora es el hombre, endiosado. Eso es. Ese es el culto satánico de la nueva religión, de la nueva iglesia. No es Cristo. El Verbo encarnado. Cuando mucho Él será una imagen de lo que acontece en cada uno de nosotros, que somos, en definitiva, Dios, porque nuestro ser es divino. Ya lo dijo el maestro Eckhart, el padre místico y teológico de la escuela renana, con Susón, con Rusbrock, o como se pronuncie. Y el otro, que no me acuerdo, que eran los más conocidos. Y de ahí salió la devoción moderna. Y de ahí sale Lutero. Así que no me vengan con cuentos. Y el que no lo sabe es por ignorancia. Y la ignorancia hay que matarla. Porque es una enfermedad que hay que combatirla. No hay que olvidarlo. Y es la gran enfermedad. Porque hoy vemos cuánta ignorancia hay. Y no es que yo me crea sabio, pero justamente para eso está el mataburro. Con toda inteligencia y sabiduría, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué hacen todos aquellos que hablan mucho de la voluntad de Dios
y la conocen con inteligencia y sabiduría, como dice la epístola a los Colosenses de hoy, en concordancia con el Evangelio de hoy. A ver, es que la iglesia no es una manada de fieles ignorantes, porque esos serán seguros protestantes. La iglesia es luz para iluminar, porque Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. No lo olvidemos. Y por eso una iglesia como la actual, posconciliar, que es confusión, tinieblas, ¿qué es? No es la iglesia de Cristo, sino la del anticristo. Sí, sí, no, no. Y toda otra palabra dentro de estos términos viene de Satanás. Así de claro. Entonces, esa hecatombe, pero es precedente, esa gran tribulación doctrinal de corrupción, de sutileza usurpatriz y de aceptación por muchos que se dejan seducir, y aún buenos y muy buenos, y aún de la tradición. Por eso hay que tener las cosas claras para no sucumbir. Para que no nos dejemos seducir por los prodigios, el poder y todo lo que ello hace. Aunque el día y la hora nadie lo sabe. Por eso está mal. Como dan fechas los judíos mesianistas, por un lado, que creen en Jesús como Mesías, pero no que es el Verbo encarnado. Yahweh o Yahweh, que hace sus predicciones, y el otro, y el otro. Uno puede dar una fecha aproximativa por alguna cosa, de pronto, pero uno no puede dar fechas, porque nuestro Señor justamente no nos quiere decir el día que nos vamos a morir para que estemos vigilantes. Y claro, y como todavía no veo la fecha, sigo durmiendo. Pues no, como Yahweh habla mucho de mañana, del futuro, y se traga el cuento de hoy, con su papolatría imbécil. Pero no nos olvidemos que él tiene la escuela mental del Opus Dei, aunque después se salió. Por eso la gente lo quiere arreglar todo con apariciones. Que las puede haber, pero el demonio se puede meter. Y ninguna aparición está por encima del orden sacerdotal. Nadie que tenga apariciones verdaderas puede eximirse de la misa si la tiene. Puede eximirse de la autoridad del sacerdote íntegro, con doctrina. ¿Qué es eso? Protestantismo puro y duro. ¿Que acaso la iglesia no tiene teología, doctrina, moral? Y toda aparición
tiene que conjugarse, armonizarse y coordinarse con esta profecía pública de la Iglesia, que es el Apocalipsis de San Juan. Otra cosa es que el clero ignaro, ignorante, la deseche. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo la Iglesia, lejos de ser pesimista, es optimista. Optimista sobrenaturalmente. Dichoso el que sufre persecución por amor a la justicia, la octava y última bienaventuranza que sintetiza todas las otras 7. Y que Santo Tomás la trae a relucir en esta interpretación que él hace a este pasaje. Como también la que dice que es infinito el número de los estultos o de los imbéciles. Porque la imbecilidad viene por el pecado. Por eso nos habla de inteligencia y sabiduría, que viene de la Madre Iglesia. Que por eso es luz de Cristo. Entonces, lejos de ser pesimista, nos está advirtiendo para que no estemos despavoridos y que no nos digan está aquí o allá, se me apareció a mí aquí o allá. Porque cuando venga Cristo como el relámpago, se ve. De oriente a occidente o a la inversa. Porque las águilas, así como se reúnen en torno al cuerpo, que aquí dicen cadáver, pero hay que también pensar que esa palabra cadáver viene porque hay una asimilación que no entiendo bien en hebreo, cuerpo por cadáver. Pero de todos modos, Santo Tomás dice, y citando a otros exégetas santos, que es la pasión de Cristo. O sea, que se reunirán los católicos en torno a la memoria o el memorial de la pasión y muerte de Cristo, que es la Santa Misa. Y así entonces, reunidos en la pasión de Cristo, celebrada dignamente, esperarán a que venga Cristo resucitado. Los pocos fieles que queden, por obra y gracia y misericordia de Dios, no por beneficio personal. Y si Dios no abrevia los tiempos, nadie se salvaría. ¡Qué calamidad! Y eso lo estamos viendo. Y que no me salga ningún buchacur a decir, no se sabe. No sabes tú, pedazo de estúpido. Porque desde el año 47, 48, cual te guste más, petulantito, engreidito, ya dejó de ser hollada por los gentiles Jerusalén. Y hoy es un estado reconocido aún por el mismo Vaticano.
Y eso era el signo ya anunciado en las Escrituras de la venida de Cristo. Y el Evangelio predicado y Jerusalén ya no pisoteada por los gentiles, sino en manos de los judíos. Y eso es un hecho ya hoy consumado. Y guerras y rumores de guerras y tenemos de sobra. Hasta con terremotos, tsunamis y chimbamis. Entonces, ¿qué falta? Nada. El tiempo que Dios diga, cuando Él quiera. Y a esperar. Conociendo la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia. Por eso no bastan las apariciones. Es la teología la que la juzga. Con el criterio de la Iglesia. A ver si nos convencemos. Porque claro, cuando falta la verdad proclamada por la Iglesia, claro, la gente busca por otro lado. Entonces, por eso a veces no se les puede culpar tanto. Y hay que tener una cierta misericordia. Con el pecador, no con el pecado. Eso queda claro. Entonces, hay que esperar. Con esa paciencia heroica. Y no dejarse seducir, aplastar, porque el sol y las estrellas caerán. El sol es la Iglesia, oscurecida. De laboris solis, eso es lo que significaba la divisa de Juan Pablo II. No los trabajos del sol, sino el eclipse del sol. Y un eclipse total. Ha dejado de ser luz del mundo. Ahora es confusión y tinieblas del mundo. Y tanta confusión que aún los buenos, sacerdotes, fieles y lo que sea, peligramos. Por eso el gran cuidado, la gran vigilancia, la gran expectativa. Y que digan que es 7 años de tribulación o lo que fuera. No necesariamente son 7 años solares. Ya lo dice Monseñor Stramberg, que puede ser un tiempo 7 de plenitud, en el cual el anticristo reina. ¿A través de qué? De la usurpación sutil y tergiversación doctrinal que vivimos desde Vaticano II. Y esto no lleva 7 años, ya lleva 50. Entonces tampoco querramos ponerle tiempos, cuando lo que tenemos es que estar expectantes, vigilantes y combatientes. Y el obstáculo está quitado. ¿Y cuántos no hablan del obstáculo? Y dicen medias verdades. Pero ¿qué dijo San Pío X? Cuando la Iglesia deje de mantener el imperio de la verdad, Cristo estará pronto a retornar. Luego, se deduce, se colige, se entiende
que cuando la Iglesia no pueda seguir manteniendo el imperio de la verdad, como acontece después de Vaticano II, el obstáculo ha sido quitado de en medio. Y Cristo puede volver en cualquier momento. Y el imperio de la verdad es todo. Y sin el imperio de la verdad, ¿qué es? El caos. Por esto es un caos. ¿O quién va a decir que no es un caos? Porque todavía no me estriparon o destriparon. Esto es un caos. Míreselo por donde se lo mire. Y un caos de hecatombe universal apocalíptica. Si hasta lo creen más en su ignorancia los infieles o los no fieles que los fieles. Y pobre del que se mete en internet porque se dice de todo. Porque diciendo de todo, yo confundo todo. Pero a ver quién hace caso. Por ejemplo, esto que digo del obstáculo. Y a ver quién lo puede refutar. Y no, a mí me parece. Por eso cuando me mandan algún artículo y qué piensa de esto, yo no puedo leer todo. Pero hasta duele ver cómo los mismos fieles no oyen, no escuchan. A mí me parece que es esto. Aquí no se trata de que me parece. Hay que ir con los documentos que se tiene, con la exégesis que se tiene. Y mejorarla, agudizarla. Por eso cuando decía Santo Tomás que era el imperio romano, pero ya en la fe, el imperio espiritual, la Iglesia. Entonces se combina y conjuga con lo que dice San Pío X, porque eso forma parte del imperio de la verdad. La misa, el Espíritu Santo y todo lo que quieran. Entonces, mis estimados hermanos, vemos que todo está. ¿Qué falta? Y bueno, que venga cuando quiera. Y yo estar preparado, vigilante y esperanzado. Y así perseverar. Y por eso la Iglesia quiere terminar el ciclo litúrgico con esta manifestación reveladora apocalíptica. Que la gente se queda con la parte de la hecatombe, pero no ve la parte luminosa de Cristo Rey viniendo con todo el poder de su divina y gloriosa majestad. ¡Qué mayor esperanza! Pues bien, mis estimados hermanos, así quiere entonces apocalípticamente la Iglesia, a pesar de los hombres de Iglesia, que terminemos el año litúrgico. Pues bien, que estas cosas nos ayuden a comprender, conocer la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia. Y que podamos así, por la gracia de Dios, perseverar, confiantes en que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos protegerá. Por eso hay que invocarla, para que ella, así como cuidó del niño Jesús, cuide de nosotros. En esta huida que ya no es la de Egipto, sino a los montes de las verdades eternas, para que no nos pudramos con lo que circula en la ciudad. Por eso id a los campos, id a las montañas, al desierto.
y contemplar la verdad eterna, que es la que nos fortifica y consolida para que podamos perseverar. Entonces podamos así decir, apocalípticamente hablando, ven Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Son la restauración parusiaca, apocalíptica, que el Verbo encarnado ha querido. Cuando Él vuelva su segunda vez, con todo el poder de su gloriosa majestad. Por eso el Apocalipsis es la gran revelación, descubrimiento de ¿qué? Del retorno glorioso de Cristo Rey, para instaurar aquí en la tierra su reino milenario. Y eso es hoy, olímpicamente rechazado, ignorado, tergiversado, combatido. Y eso es intolerable. Y esa es una de las grandes causas por la cual la Iglesia ha caído en la apostasía, en la herejía y en el cisma. Y si no es la razón primera, última y casi única, podríamos decir. Porque el Vaticano II fue abierto por Juan XXIII, no queriendo ser profetas de gracias como esos que creen que Cristo está pronto por volver. Porque aquí hay una primavera, un resurgimiento, una restauración, una aleluya de la Iglesia triunfante. Como esto se desconozca, que esto se combata. Que Monseñor Williamson se dé el lujo, Monseñor Ford, el padre René Trincado con su non possumus, Nogué allá en Brasil, como doctor del epicentro de Don Tomás de Aquino, en La Reja, en Ecón, de Galarreta, Tissier, Felé, están cortados todos por la misma tijera antiapocalíptica. Y por eso la fraternidad se ha hundido, aunque tengan ahora un enorme y monstruoso seminario con piscina, para que los seminaristas se refresquen. Y que es un seminario, hay que decirlo, interreligioso, entre la religión verdadera y la conciliar, que es la falsa. Porque ese seminario ha sido erigido para eso, para albergar a los tradicionalistas y a los otros, que no son tradicionalistas, pero que también quieren tener una más o menos, a ver si de una buena vez por todas, el clero antiapocalíptico, antiexegético, antiparusiaco, se deja de esa ignorancia y brutalidad exegética que conduce al error. Es peor que lo que aconteció con el pueblo elegido, con las escrituras en las manos y tergiversándolas. Pues eso hacen todos los obispos y curitas que no quieren admitir la realidad apocalíptica,
que la Iglesia nos pone cada vez al finalizar el año litúrgico. Eso es una prueba irrefutable del desprecio y de la manipulación exegética del clero indocto y judaizante. Porque eso lleva al rechazo, no ya como los judíos, de la primera venida, sino de su segunda venida. Y así lo vuelven a inmolar en su iglesia, esperando restauraciones que no son. Porque no son. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el domingo 27º de Pentecostés y como es el último, entonces corresponde la misa del domingo 24º y último después de Pentecostés, con el cual quiere la Iglesia clausurar, finalizar, terminar el año litúrgico, siempre con este mismo evangelio apocalíptico. Un poder más político de este mundo, y eso no es la Iglesia de Cristo. Esa es la Iglesia del Anticristo, instaurada pública y oficialmente con Vaticano II, guste o no guste. Y no nos quedemos cortos, porque aquí todos los obispos se quedan cortos, todos digo. No se salva ni uno, ni aun aquellos que se dicen sedevacantistas. No hay ninguno que con claridad teológica, exegética y doctrinal diga que la nueva iglesia posconciliar es la iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, con su pseudo profeta o serie de papas, antipapas, mejor dicho, una serie que culminará en el último antipapa o pseudo profeta. Nadie que yo lo sepa lo dice. Y si hubiera alguno, que me lo hagan saber, para rendirle pleitesía. Porque esto es una vergüenza que pase en la tradición, no ya en el modernismo, esos no tienen ni fe ni nada, pero en la tradición sacrosanta,